Buenas tardes, yo soy el doctor Alejandro Trujillo Millán. Me presento, soy médico adscrito al CRE del DIF de Toluca y soy ortopedista con una subespecialidad en cirugía de mano y microcirugía. Y vamos a ver un tema que se llama pinzamiento subacromial o síndrome de pinzamiento subacromial. Y bueno, vamos a ver qué es la importancia de esta patología en la población que estamos viendo actualmente. Bueno, ¿cuáles son los objetivos de esta plática? Bueno, uno de ellos es destacar los aspectos biomecánicos más relevantes en relación, por supuesto, al síndrome de pinzamiento subacromial, identificar mediante la clínica los estudios radiológicos, los estudios de imagen un poquito más avanzados, el problema para poder estadificarlo y ver si existe alguna otra alteración que nos haga algún problema en la respuesta al tratamiento. Y cuanto al tratamiento conservador fundamental, sobre todo en la fase del fortalecimiento. Y por supuesto conocer las alternativas quirúrgicas, también cuándo o no debemos referir un paciente para manejo quirúrgico o cuando ha fallado, cuando consideramos que ha fallado, tiene una pobre respuesta al tratamiento conservador. Bueno, este es un concepto que sacamos de la revisión ortopédica. Todos tenemos en mente lo que es el pinzamiento subacromial. Sin embargo, ya como un concepto un poquito mejor, más estandarizado, podemos decir que representa un espectro de patologías que abarca desde una bursitis subacromial, una tendinitis del mango rotador o hasta una ruptura parcial del mango rotador. Y nos quedamos hasta ruptura parcial, porque ya cuando tenemos una ruptura completa, aunque haya sido causa de un pinzamiento, realmente ya la patología deja de ser un pinzamiento subacromial y se convierte en una ruptura completa y requiere un manejo totalmente diferente. Y bueno, hay que entender más o menos de lo que estamos hablando aquí. Bueno, tenemos nuestra anatomía básica, el acromion, la clavícula, nuestra cabeza humeral y nuestras fuerzas que están actuando y que de alguna manera al tener un imbalance, un desbalance muscular de esta situación, pues podemos tener algún problema ya de pinzamiento subacromial que va desde leve, moderado, severo, empezar con una bursitis o terminar en formas tan severas como desgarros parciales y hasta ruptura completa del mango rotador. Y vemos cómo todas las fuerzas prácticamente nuestro tendón conjunto del mango rotador insertado en la tuberosidad mayor, y de la otra fuerza que actúa también de forma importante es nuestro deltoides. Y aquí la situación del pinzamiento es el conflicto que hay en este pequeño espacio entre el acromion, clavícula y la cabeza humeral. Y esto determina que, bueno, que empecemos con un problema de un pellizcamiento en el tendón conjunto y de alguna manera empezamos con problemas de tendinitis, tendinosis, finalmente desgarro muscular parcial o completo. Y aquí esta otra imagen, más o menos vemos realmente el espacio. En la radiografía tenemos solamente un espacio radiolúcido, pero en la parte ya revisando un poco la anatomía, vemos que está ocupado por el tendón conjunto, nuestra bursa, y bueno, esto es lo que corresponde al espacio subacromial y el conflicto que hay cuando hacemos nosotros antepulsión, sobre todo antepulsión arriba de 60-90 grados, entre la tuberosidad mayor y el espacio subacromial, y aquí es cuando el momento en que se pinza o causa dolor, causa molestias, y de ahí deriva buena parte del problema y de este síndrome en especial. La etiología, esta revisión que hicimos en esta publicación en el 2012, pues considera ya muchos factores anatómicos, biomecánicos, ya también se considera la cinemática escapulotorácica, los problemas posturales también, aquellos pacientes que trabajan mucho en computadora, que tienen una proyección anterior de hombros, que tienen un poquito encorvados, alteran esta cinemática escapulotorácica y pueden dar origen a alteraciones en el espacio subacromial. Hay problemas articulares, problemas espinales, entonces están relacionados, ya no existe una sola causa, entonces siempre que tengamos un paciente tendremos que pensar en todas las posibilidades que pueden hacer y atender todas y cada una de ellas. Dentro de los factores anatómicos, lo que ya hemos encontrado, bueno, lo que no es nuevo, ya lo ha escrito Vigliani
este artículo hace ya casi 3 décadas, o más de 3 décadas. Entonces tenemos que él clasificó el tipo de acromion, lo relacionó con el pensamiento subacromial. Tenemos diversos tipos, el tipo 1, que es plano, flat, le llaman ellos por la terminología en inglés, y vemos cómo realmente realmente no da muchos conflictos en el espacio subacromial. Uno que es curvo, que es el tipo 2, que ya empieza a dar conflictos por estas prominencias que se hacen en los extremos de esta curva. Y finalmente el más representativo, que ya está muy relacionado, que casi invariablemente nos va a dar problemas de pensamiento subacromial, es el que está en forma de garfio, de hook. Entonces, y esto, pues, si lo vemos en un estudio, vemos realmente el espacio subacromial viendo aislando la clavícula, vemos cómo realmente nuestro acromion, es el coracoides, es nuestro acromion, realmente tenemos nuestro espacio subacromial representado por este círculo azul, como disminuye un poco en el tipo 2 cuando tenemos un acromion curvo, pero definitivamente se ve severamente disminuido cuando tenemos un acromion tipo 3 o de engancho. La actividad y la demanda funcional a la que sometemos el hombro siempre será un factor. Realmente es algo que, bueno, porque unos pacientes sí tienen o no, realmente todavía queda un poquito en estos aspectos multifactoriales. Pero lo que sí podemos decir es que, bueno, aquellos pacientes tienen mayor riesgo, ¿no? Aquellos pacientes que tienen alta demanda de su hombro, que tienen esos movimientos repetitivos por arriba del nivel del hombro, sean los deportistas, sean los lanzadores, los deportes de raqueta, los nadadores con este tipo de técnicas, o aquellos pacientes que bueno, trabajan por su trabajo, por su actividad que desempeñan en su trabajo, esquivadores o gente que tiene que trabajar por arriba del nivel del hombro, pues se está sometiendo a un proceso muy repetitivo, a un contacto continuo entre esta tuberosidad mayor y nuestro acromion, y por supuesto que nuestros mecanismos de protección, nuestra bursa, nuestro espacio articular, etcétera, nos ayudan, pero sin embargo, cuando llevamos a un exceso, a una demanda excesiva de este tipo de movimientos, entonces finalmente cede nuestra bursa, enreda nuestro tendón, y entonces empezamos a tener problemas ya de síndrome de pinzamiento subacromial, que a lo mejor en los pacientes más jóvenes podemos empezar con bursitis, tendinitis, pero si esto ya se da en enfermedades más ya por arriba de 40, 50 años, ya podemos tener problemas ya degenerativos como tendinosis o desgarros tendinosos. Entonces, ok. Y obviamente, pues, esos son los problemas degenerativos de los que hablábamos. Entonces, como acuérdense que es un problema multifactorial, tenemos la imagen de una articulación acromioclavicular, como realmente está perfectamente bien con su cápsula, su cartílago, las características normales de esta articulación. Con el paso del tiempo, muchas veces acaban en procesos degenerativos, forman osteofitos, obviamente los osteofitos que están hacia arriba, en la parte coronal, pues no hay problema. Sin embargo, los que siempre nos causan conflicto son aquellos osteofitos que crecen hacia la parte inferior y que contribuyen a disminuir nuestro espacio subacromial. Evidentemente, las luxaciones que aparentemente decimos que no pasa nada, bueno, pues sí llega a pasar. Con el paso del tiempo, estas articulaciones van a degenerar un poquito más rápido y nos pueden dar a la larga problemas de pinzamiento subacromial, tal como el que estamos viendo en pantalla, pues, nuestra clavícula, nuestro acromion, y ya estos prominencias óseas que contribuyen a disminuir nuestro espacio subacromial, y pues será motivo de dolor cuando tengamos algunos pacientes. Factores biomecánicos, esto realmente se ha entendido mejor, se trata de entender mejor, y se trata también de dar tratamiento a esta parte cuando hablamos de manejo conservador de la cinemática escapulotorácica, esa articulación que consideramos falsa, pero que en definitiva pues es una articulación compleja que todavía creo que hay situaciones que debemos entender, como nuestro hombro cuando ya tiene arriba de 60 grados de antepulsión, empieza a tener este movimiento escapular siempre adosado a la pared torácica, gracias a nuestro músculo serrato, y que de alguna manera disfunciona. Y nosotros nos enseñaron en las clases que, bueno, cuando disfuncionábamos, cuando veíamos la escápula alada, pues, por supuesto que se debía a una parálisis del serrato anterior. Sin embargo, pues realmente esto ya ha cambiado. No solamente la parálisis pura del serrato anterior nos da problemas en la cinemática escapulotorácica, ya problemas posturales también descritos, problemas de debilidad en la cintura escapulotorácica. También se han descrito que nos puede dar vicios de postura, pacientes que están sentados, encorvados, con sus hombros
hacia adelante con proyección de hombros pueden ser motivo de que alteren esta cinemática, la alteran tan sutilmente que no se pasan tan imperceptible, y solamente cuando hacemos una buena exploración de hombros podemos ver ya situaciones en que esta cinemática escapulatorácica está disfuncional y ya nos da ciertos problemas. Y esto es, ya incluso tenemos una clasificación en la tipo 1 cuando tenemos una prominencia del borde inferior de la escápula. Tipo 2, cuando tenemos el borde medial, esto se parece más a una escápula alada, pero también tenemos en forma aislada la prominencia del borde superior. Entonces, cualquiera nos puede dar origen a una disfunción, ya es una disfunción escapulotorácica, y también nos puede dar por secundariamente una alteración en el espacio, la biomecánica del espacio subacromial, y darnos problemas del síndrome doloroso subacromial. El hombro también hay que considerar, tienes la articulación, es una articulación que tiene el mayor arco de movimiento del cuerpo humano, y bueno, también hay que considerar que es una articulación que solamente se está estabilizando por músculos, a diferencia de una cadera, que es una articulación cóncavo-convexa. Aquí prácticamente tenemos una superficie plana que se articula con una esfera totalmente, una esfera redonda, por supuesto, y se sostiene, vence la situación desde la gravedad. Si le quitáramos los músculos, esto prácticamente por gravedad caería, a diferencia de una cadera. Entonces, hay que considerar que también existen movimientos de traslación, aparte de los movimientos que conocemos de antepulsión, abducción, retropulsión, rotaciones interna, externa del hombro. Debemos considerar que existen ciertos movimientos de traslación, y estos movimientos de traslación hacia arriba, es decir, toda la cabeza, toda la esfera humeral se traslada hacia arriba y hacia abajo, obviamente en situaciones patológicas cuando existen problemas de inestabilidad. Y tenemos también la traslación anteroposterior, cuando la esfera se traslada hacia adelante o hacia abajo, hacia atrás, la cavidad glenoidea. Y esta situación, esta disfunción o insuficiencia o inestabilidad escapulohumeral es la que nos puede también condicionar de alguna manera problemas en el espacio subacromial. Sobre todo los momentos de traslación hacia arriba, ¿no? Estos influenciados por el músculo deltoides, por una combinación de la acción del músculo deltoides, por supuesto, y un debilitamiento de las fuerzas que contraponen al músculo deltoides, que son prácticamente el tendón supraespinoso, infraespinoso redondo menor, también por delante el músculo subescapular. Esto es prácticamente cómo se estabiliza realmente nuestra cabeza humeral. Recordar, entonces estamos viendo un plano, una vista superior de lo que es el omóplato, la cabeza humeral, y cómo realmente el subescapular, este balance muscular tan importante, realmente es el que nos estabiliza nuestro húmero contra nuestra cavidad glenoidea, y hay que tener este balance bien presente a la hora de hacer algún tratamiento conservador, tratamiento quirúrgico, para poder lograr los objetivos, que es estabilizar esta cabeza humeral. Y esto está bien descrito en esta bibliografía del 2021, es un artículo bastante reciente y muy interesante, por cierto, y que realmente nos habla de cómo tenemos que abordar este tipo, que entender que nuestros músculos subescapulares, nuestros tendinones se estabilizan o hacen que exista una buena coaptación cabeza humeral, cavidad glenoidea. Ya el pensamiento subacromial no es una patología nueva, aunque se sigue estudiando. Como ya lo vieron, existen varios estudios que tratan de comprender un poquito mejor la biomecánica. Esta clasificación la hizo NID hace muchísimos años, entonces, pero todavía me parece que está vigente. Vigente porque él describió que prácticamente con él esta clasificación nos quiere decir, bueno, pues esto lo podemos ver, el pensamiento subacromial no es un problema, pues sí puede ser un problema degenerativo, pero también es un problema que no puede ser influenciado por la edad. Y es de que en el estadio 1 podemos tener problemas de hemorragia, edema, en pacientes habitualmente menores de 25 años. Estos pacientes, bueno, lo que ya vimos, la alta demanda funcional del hombro puede ser que termine y quizá algunos factores anatómicos puede ser que en conjunto determinen que el paciente tenga un hombro doloroso a tan corta edad. Y en el estadio 2, pues ya el paciente ya es un poquito más maduro, ya es un adulto maduro, adulto mayor, adulto joven, vamos a llamar así actualmente, en las que ya existe fibrosis y problemas de tendinitis, y esto lo podemos hacer en 25, 40 años, quizá el paciente está haciendo deporte, quizá el paciente tiene alta demanda funcional de su hombro,
Y bueno, aquí, bueno, sí, quizá esto sí ha cambiado un poco. Él ya mencionaba que el manejo quirúrgico desde el estadio 2, creo que esto ha cambiado un poco, pero bueno, nos quedamos todavía con el cuadro clínico. Y finalmente la lesión 3, el estadio 3 es cuando ya gracias a los estudios de diagnóstico, estudios de imagen, podemos ver una lesión parcial, podemos estadificar qué tan severa es la lesión parcial del mango rotador, clasificar el tipo de desgarro que tenemos del mango rotador y por supuesto estos pacientes estadio 3, ellos requieren manejo quirúrgico, ¿no? Entonces, bueno, esto es prácticamente lo que está. Esto es digamos que la clasificación de NIR prácticamente sería lo que conocemos actualmente como una time life, es decir, la evolución de esta patología a lo largo de la edad y realmente, pues entonces esto es lo que realmente sucede. Pues el cuadro clínico del pinzamiento subacromial, el síndrome de pinzamiento subacromial, bueno, pues es el dolor del hombro, típicamente la omalgia. Ese es muchas veces el paciente se toma el brazo de esta manera y realmente esto es lo que nos sucede. Nosotros, el paciente, esto a veces incluso nos genera en nuestra experiencia un poco de conflicto con los pacientes porque el paciente dice, no me duele el brazo, me duele el hombro. Perdón, me duele el brazo, no me duele el hombro. Entonces, el paciente refiere su dolor en el brazo cuando en realidad el problema es en el hombro. Y ahí empezamos con nuestro primer conflicto con nuestro paciente. Y bueno, pues aquí el motivo por el cual es el dolor irradiado, el dolor del mango rotador, se irradia hacia el brazo absolutamente. Y entonces muchas veces el paciente refiere dolor directamente en el brazo. Es que realmente vamos a ver poco la imagen de la parte superior. Lo que más vamos a ver es el paciente nos va a referir esta imagen y por eso los anglosajones le han llamado el famoso signo de la mano, ¿no? Se coloca la mano en el tercio superior del brazo. Otra característica del pinzamiento subacromial es el dolor de predominio nocturno. El dolor de predominio nocturno es porque realmente el arco subacromial es un poquito más estrecho en la parte posterior y cuando nosotros adoptamos una posición de cúbito dorsal cuando ya estamos listos para dormir, entonces la cabeza humeral cae por gravedad un poco hacia la parte posterior y entonces sí existe una pequeña compresión y eso da el dolor. No necesariamente tendríamos que tener una abducción de 60 grados, pero en la noche, bueno, cuando te cae por gravedad, por la posición un poco la cabeza humeral hacia la parte posterior, entonces genera ese típico dolor nocturno o dolor por la noche. Obviamente, pues una característica, pues así creo que no hay menor duda, el dolor muchas veces se exacerba cuando tenemos abducción o antepulsión de 60, 70, 90 grados. Entonces eso lo refiere mucho el paciente. Y bueno, pues tenemos que preguntar qué actividades tiene, qué actividades ya no puede realizar el paciente. En mi caso, muchas veces el paciente lo refiere como que ya no puede elevar su brazo por arriba del nivel del hombro. Y esto lo nota cuando tiene la ropa, cuando el paciente, o en rotaciones internas, como cuando el paciente se trata de colocar el saco, se trata de colocar el suéter, las mujeres cuando se tratan de abrochar su ropa interior de la parte superior. Entonces, realmente son pequeñas molestias que empieza a tener el paciente y entonces empezamos a pensar que bueno, si hacemos un interrogatorio dirigido sobre estas actividades, sobre las actividades de vida diaria, nos podemos dar mejor cuenta de qué tanto está haciendo, qué tanto está limitando sus actividades de la vida diaria. Obviamente, en casos ya más avanzados, vamos a ver atrofias del supraespinoso, del infraespinoso, seguramente también del deltoides, ante una atrofia, bueno, una debilidad protectora. Y digo protectora porque el paciente trata de evitar usar su hombro para evitar lesionarse, para evitar esa sensación desagradable que es el dolor. Y bueno, siempre tendremos que tener una situación comparativa, recordar siempre que el hombro se debe explorar con el torso desnudo, por delante, por la parte de atrás, por la parte de los perfiles, ¿no? Y bueno, vamos a ver prácticamente, pues ya en casos muy crónicos, muy avanzados, una famosa atrofia del supraespinoso. Tenemos diversas maniobras especiales que tienen buena validez, buena sensibilidad, buena especificidad, no son patognomónicas, pero sí nos pueden ayudar a completar nuestra exploración, nuestro interrogatorio, y pues son coadyuvantes para poder decidir si este paciente puede tener o no un síndrome de pinzamiento subacromial.
Y la primera que tenemos es la prueba de Hawkins, en la cual le pedimos al paciente que eleve su hombro en antepulsión. Nosotros estabilizamos con una de nuestras manos el codo a 90 grados y con la contralateral, con nuestra otra mano explorada, hacemos una rotación interna y normalmente el paciente va a referir en la parte anterior del hombro. Otra es la famosa empty can, que prácticamente le pedimos al paciente, esta la hace totalmente solo el paciente, le hace una antepulsión, más o menos antepulsión de 45 grados, abducción, antepulsión de 90 grados, abducción de 45 grados, y simula, bueno, imagínense que tiene una lata de refresco ahí y está diciendo que está vacía, entonces por eso ahí la denominación de prueba test de empty can, y realmente cuando el paciente hace este movimiento, el paciente refiere dolor, sobre todo en la parte anterior o anterolateral del hombro. Y finalmente el test de NIR, que lo hace el paciente lo hace sentado cómodamente o de pie, y le pedimos al paciente que eleve la extremidad prácticamente en pronación, con la extremidad, con la mano en pronación, y le pedimos que el paciente sin doblar el codo, sin flexionar el codo, eleve logre un arco que es activo asistido por nosotros, de 180 grados de antepulsión, y en algún momento va a referir el paciente dolor. Maniobras especiales tenemos otras que son coadyuvantes. La maniobra de Speed, la maniobra de Jergason están indicadas para valorar la porción larga del bíceps. La maniobra de Speed la hacemos con antepulsión del hombro, pero sin flexionar el codo. Y la maniobra de Jergason la hacemos esa maniobra que combina flexión pasando de pronación, supinación y flexión, movimiento combinado, y que nosotros colocamos resistencia y esto genera dolor, sobre todo en la corredera bicipital del radio. Y finalmente, nuestra otra, el valor siempre también es el músculo subescapular. Esto lo hacemos mediante esta maniobra. Le pedimos al paciente que haga esta posición. Muchas veces ni siquiera pueden lograr esta posición, entonces hay que tener mucho cuidado. Si no lo logran, pues por supuesto será positivo. Y bueno, si lo logran, hacer un poco de resistencia. El paciente pone su mano, el dorso de su mano contra su espalda en esta posición. Ya estamos haciendo una buena rotación y le pedimos que empuje nuestra mano exploradora, y esto le puede sentir dolor, sobre todo en la parte anterior también del hombro. La maniobra del lift up para evaluar músculo subescapular. Estudios de imagen, me adelanté un poco aquí, bueno, pues vamos a ver la resonancia magnética. El primer estudio debe ser siempre la resonancia magnética, perdón, la radiografía, la vamos a ver ahorita más adelante. Pero vamos, ya que tenemos la resonancia, la vamos a ver en este momento. La resonancia magnética es el estudio pues ideal si queremos ver ver la articulación más completa, un poquito mejor, estratificar un poquito más el grado de desgarro. Es el mejor estudio que podemos solicitar. Obviamente pues, los costos lo hacen no siempre tan accesible, pero ¿qué podemos ver? Pues podemos ver el estado de la articulación, ya el estado, ya prácticamente la pérdida del cartílago articular, la deformidad que adopta nuestra articulación acromioclavicular. Aquí definitivamente en esta imagen se ve totalmente cómo realmente el espacio por la articulación acromioclavicular ya engrosada con estrofitos comprime, hace nuestra imagen esta como reloj de arena, esta compresión que existe en el trayecto de nuestro músculo, de nuestro tendón conjunto del mango rotador, y vemos estos como desgarros parciales, que son desgarros longitudinales que estamos viendo, y vemos cómo realmente ya existe algún problema. Igual otra imagen, ver esta imagen, a veces no se identifican bien los desgarros, pero podemos ver cómo realmente ocurre esta compresión. Realmente vemos cómo va el trayecto de nuestro tendón conjunto y luego se comprime y luego ya se expande un poquito. Y esto nos habla que ya existe un problema de compresión a nivel del mango rotador. Repito, la resonancia magnética no es nuestro primer estudio, pero es un buen estudio si queremos ver en forma integral, valorar nuestro tendón, valorar desgarros importantes, valorar rupturas, el estado de articulación acromioclavicular, etc. Entonces es una buena opción de, si se puede tener, siempre será buena. Y esta es una clásica ruptura, ya sea el pinzamiento ha causado que, bueno, realmente tengamos una ruptura, un desgarro parcial inicialmente y después el movimiento súbito que complementa esta ruptura y lo hace un desgarro completo, muy agudo cuando tenemos un problema inflamatorio, tenemos aumento de líquido en esta situación, pero ya cuando se hace crónico ya estamos teniendo la retracción de este tendón conjunto y hay diversas formas de evaluarlos. Entonces, y eso depende de la distancia que se forma entre la tuberosidad mayor del húmero y el muñón de nuestro tendón que se ha desgarrado, y de esta manera podemos hacer una
ya estamos hablando de un tratamiento quirúrgico eminente, y bueno, eso ya dependerá de la situación que tengamos en particular. Pero recordar que, bueno, en este caso del pinzamiento subacromial, vamos a ver desgarro solamente. Estudios complementarios, bueno, lo que decíamos, esta es nuestra radiografía normal, hay que recordar cómo nuestra anatomía, cómo podemos hacer esta imagen, cómo podemos valorar ya tenemos nuestro interrogatorio, nuestra semiología del dolor, ya nos ha hecho el paciente su cuadro clínico, ya lo revisamos y bueno, lo que sigue es tomar una radiografía y lo que tomamos habitualmente es un anteroposterior de hombro. Entonces, esta es nuestra clásica radiografía anteroposterior de hombro. ¿Cómo sabemos que es un anteroposterior? Porque siempre hay una superposición de la cabeza humeral contra la glenoide. Recordar que no existe el tomar un anteroposterior de hombro, que toma en diferente plano nuestra clavícula, nuestro hombro no está en plano perpendicular a la toma del rayos X, pero bueno, esta es la imagen que vemos en la anteroposterior de hombro y que debe ser nuestro primer estudio que veamos pedir. Obviamente acostumbramos a ver esta anatomía normal, nuestra esfera, bueno, nuestra semiesfera que corresponde a la cabeza humeral, nuestra línea del cuello anatómico, nuestro cuello quirúrgico, la tuberosidad menor, la tuberosidad mayor y por supuesto nuestro canal bicipital, el acromion, la clavícula, nuestra articulación acromioclavicular y nuestra coracoides, esta imagen, este refuerzo radiopaco que se ve aquí y que corresponde a nuestra coracoides. Y este es un tendón, esta es la imagen, por supuesto, de un tendón normal. Igual, esta es una imagen de ultrasonido. Vemos como realmente la homogeneidad, nuestra homogeneidad que tiene nuestro tendón conjunto, entonces que es un tendón prácticamente normal. Entonces, tener más o menos ya las nociones básicas para poder solicitar estos estudios especiales, estos estudios como el ultrasonido, la radiografía, y quizá pues ya empezar a tener más práctica y quizá empezar a hacer nosotros ese tipo de estudios para poder correlacionarlos. Siempre será mejor si yo como médico tratante estudio al paciente, lo valoro, le solicito estudios, incluso los interpreto y realizo, entonces siempre será mucho mejor y no tener que solicitar estos estudios y pedir que alguien más nos los interprete. Supongo que al principio así será, pero siempre será importante que ya tengamos este tipo que podamos hacer estos estudios, será mucho mejor, interpretarlos también sería mejor y siempre será importante correlacionarlos con nuestra clínica. Otra imagen, esta es otra radiografía que podemos tener. Esta es una imagen que es una anteroposterior verdadera. Aquí quitamos la angulación anatómica de la clavícula y vean cómo ya podemos ver el espacio articular. Este es un caso ya con un pinzamiento franco. Entonces tenemos prácticamente cómo se ve un borde esclerótico en el acromion y se ve un borde perfectamente ya un poquito irregular. Digo, no sabía cómo describirlo, pero ya no es este contorno liso, suave, limpio, sino que más bien se ve este contorno como un poquito irregular, como un poquito, obviamente nos traduce que existe un choque entre la tuberosidad mayor y esta, que es el acromion, y entonces nos ocasiona un conflicto. Obviamente esto también ya es un problema ya degenerativo también, y vean ustedes también cómo ya se empieza a ver un poco ya afilado un poco nuestra glenoides, presencia ya de osteofitos, y entonces ya se ve cierto daño, sobre todo en esta zona, ven ustedes que es donde podemos tender nuestro tendón conjunto y prácticamente una inserción de nuestro tendón del mango rotador. Y bueno, esta imagen de la autorresonancia, esta se repitió. Y bueno, llegando al tratamiento, entonces tenemos dos opciones, conservador quirúrgico. Vamos a enfocarnos un poquito más en el conservador, que es el motivo de esta plática. El quirúrgico lo mencionaremos, pero bueno, el conservador, bueno, siempre indicar que siempre está bien indicar antiinflamatorios. Obviamente el paciente llega con mucho dolor, a veces el dolor es muy, muy intenso, entonces sí hay que tratar de controlar ese dolor. No esperar a que la terapia de dolor o que aquí reciba esperar que el dolor ceda en el momento que va a tener su terapia. Muchas veces los tiempos no permiten que el paciente tenga el manejo fisiátrico de rehabilitación inmediatamente. Entonces, pues sí, siempre es bueno ocupar un antiinflamatorio y uno que sea suficiente para el manejar el dolor, o incluso la combinación de varios de ellos es válida. Ya existen combinaciones en el mercado que podrían ser de mucha utilidad y nos ahorran un poquito el trabajo.
Evitar movimientos por arriba del hombro. Esta es obviamente una recomendación que siempre hacemos durante la etapa aguda. Evitar, por supuesto, estas situaciones. Explicarle al paciente. Pues bajar un poco, ya hacer costumbre también de bajar un poquito al nivel del hombro el tendedero. Evitar colocar lo que más ocupan en las alacenas en los estantes inferiores, en la parte inferior de la cocina, y situaciones así sencillas que pueden ayudar para que el paciente no tenga estos síndromes de pinzamiento subacromial en forma repetitiva. Evitar inmovilizaciones, esto es un error, ya no se deben hacer inmovilizaciones, nos traen más problemas. Si estamos pensando en problemas de que hay falta de fortalecimiento de la cintura escapular, una inmovilización sería prácticamente contraproducente, entonces no la recomendamos, no hay que hacerla, no nos ayuda en nada. La infiltración de esteroides es una situación que, bueno, pues sí está bien indicada, incluso también cuando el paciente ha tenido dolor por muchos días, entonces vale la pena. Entonces es una manera que nos puede dar un poquito mejores condiciones para poder iniciar la terapia. Entonces yo sí siempre recomiendo la infiltración de esteroides. Esto se hace en el espacio subacromial. Es el espacio más seguro para poder continuar, para poder hacer la infiltración sin ningún riesgo. Si lo hacen en la parte anterior, sí hay mayor riesgo de lesionar el mango rotador. Medidas de fisioterapia, por supuesto, todas las que ustedes conocen. ¿Cuándo podemos valorar estas imágenes? ¿Cuándo podemos valorar, perdón, este tratamiento? Pues la literatura es variable respecto a este tipo de tratamientos, pero se considera que un tratamiento fisiátrico debe dar buenos resultados entre 6 semanas y 6 meses. O sea, el periodo es muy largo, pero bueno, lo que sí, muchos consideran que algunas publicaciones que existe hasta 85% de buenos resultados. Entonces, no hay que perder de vista esto. Entonces, esto es muy bueno para el paciente. Y en la parte quirúrgica tenemos lo que hacemos en la cromioplastía, que prácticamente es hacer un poquito, quitar esas partes que están comprimiendo el espacio, que disminuyen nuestro espacio subacromial. Entonces lo que hacemos es una acromioplastía, si sea el procedimiento, puede ser abierta, puede ser artroscópica. Y bueno, entonces, de acuerdo a los criterios de NIR, que esos son diferentes de la clasificación, ahora volvemos a los criterios de este autor de NIR, que nos dice, bueno, si el dolor es persistente, pues entonces hay que pasar a tratamiento quirúrgico. Pero bueno, persistente, ¿cuánto? 6 semanas, 6 meses. Entonces, después de 6 semanas, si el dolor persiste, podemos pensar en referir al tratamiento quirúrgico. Si hay mejoría, podemos continuar con tratamiento conservador. Las preferencias de osteofito, acromion tipo 2, es una indicación relativa a cirugía. Quizá el tipo 3, creo que no nos queda la menor duda de acromion. Un tipo 3 siempre será conflictivo. El tipo 2, quizá, de acuerdo si vemos que hay un espacio, está cerrando mucho el espacio, entonces muy probablemente tengamos que hacer cirugía, y si no, creo que vale la pena hacer todo el tratamiento, insistir en el tratamiento conservador. Obviamente, cuando hay un desgarro importante, que ya prácticamente se va a romper el mango rotador, o existe un desgarro ya, pues definitivamente es un paciente que requiere manejo quirúrgico. Esta es la infiltración que habitualmente hacemos en el espacio subacromial. Le pongo infiltración y prueba de NIR porque funciona de las dos maneras. Entonces, si nosotros queremos dar tratamiento, vamos a infiltrar un esteroide. Entonces, ¿qué hacemos aquí? Bueno, identificamos la parte posterior del hombro, identificamos el acromion. Por abajo del acromion vamos a tener una pequeña hendidura. Se puede ver o incluso si no se ve, se puede palpar. Nosotros introducimos nuestra aguja y la dirigimos hacia el coracoides. Entonces, eso es lo que habitualmente hacemos y tratamos, supuestamente tenemos que pasar siempre por abajo del acromion para poder llegar a nuestro espacio subacromial. Y ahí dejamos o depositamos nuestro medicamento. Y cuando hacemos la prueba de NIR es prácticamente lo mismo, hacemos la misma infiltración, solo que en vez del esteroide colocamos gilocaína, 3 a 5 mililitros de gilocaína, entonces colocamos hasta el paciente y después le pedimos al paciente que trate de hacer una antepulsión mayor de 60 grados, 90 grados. Esta prueba la hacemos cuando el paciente en forma activa no puede elevar su brazo arriba de 60 grados, entonces tenemos la sospecha que ya existe ruptura del mango rotador o necesitamos saber si existe ruptura del mango rotador. ¿Qué hacemos aquí? Entonces hacemos mediante una infiltración posterior en el espacio subacromial, colocamos 3 a 5 mililitros de gilocaína al 2%,
Y después de unos 3 a 5 minutos le pedimos al paciente que eleve su mano. Si lo puede lograr arriba de 60, 70, 80, 90 grados, definitivamente podemos decir que el mango rotador está completo, está íntegro. Quizá desgarrado, quizá débil, pero está completo. Y cuando a pesar de eso no lo puede hacer, seguramente estamos hablando de un desgarro completo del mango rotador. Bueno, entonces, continuando con el tratamiento conservador. Este es un artículo que se publicó en el 2004. Y bueno, esto decía efectividad de la rehabilitación en pacientes con síndrome de pinzamiento subacromial. Hicieron una revisión sistemática. Revisaron varios estudios aleatorizados y entonces, como entonces hubo varios de combinación de ejercicio, como el seno articular, ejercicio más láser, ejercicio con ultrasonido, movilización con acupuntura, etcétera. Entonces hicieron varios estudios controlados entonces en el 2004 y esto fue lo que concluyeron. Ellos dan definitivamente el ejercicio de fortalecimiento está por arriba de cualquier situación. Los coloqué en orden de cómo ellos recomiendan. El ejercicio de fortalecimiento siempre será mejor. Ellos no encuentran ningún beneficio con el ultrasonido, con acupuntura, entonces esto es algo que no se debe evitar, o por lo menos no abusar de ese tipo de tratamientos. Y ellos les dan un respaldo importante al ejercicio, como movilidad articular. El que parece que también les ha dado un poco de resultados es la aplicación de láser. De todas esas situaciones yo no sé mucho, pero bueno, entonces ustedes determinarán qué tipo de láser. Pero definitivamente el ultrasonido, la acupuntura parecen no ser las mejores opciones para el tratamiento del mango rotador. En este otro estudio, del 2012, la efectividad de la fisioterapia, bueno, el ejercicio en el pensamiento subacromial, hicieron también una revisión sistemática y un metaanálisis. Entonces, este es un estudio interesante, incluyó varios artículos, por supuesto, aleatorizados, y entonces ellos concluyen que, bueno, pues sí es importante. Ellos detectaron que, bueno, realmente sí es bueno. La mayoría de los estudios que revisaron, que fueron aleatorizados y comparados con grupos controles y con una variedad de técnicas de rehabilitación, lo que ellos concluyen es que, bueno, los ejercicios sí son buenos. El problema es que hay mucha heterogeneidad de los ejercicios. Quiere decir que, bueno, cada quien fortalece como quiere. Entonces, realmente dices, bueno, eso es bueno, tienen buenos resultados, pero sin embargo, no hay protocolos que estén bien descritos o mejor especificados. Entonces, ¿qué quiere? Esto es lo que ellos detectan en este artículo. Entonces, el ejercicio es bueno, lo que ya hemos visto en el artículo anterior, pero bueno, no existe un consenso en qué ejercicios hacer, qué ejercicios recomendar, etcétera. Entonces, lo que concluye este artículo es que, bueno, tenemos que hacer ejercicios y ya demostramos que eso es un punto válido, que le beneficia al paciente. Sin embargo, el tipo de ejercicio, la intensidad, la frecuencia, la duración, hace falta especificarla para poder decir, para poder hacer un estándar y tratar de protocolizar a estos pacientes. Y bueno, ya después de haber visto que los ejercicios sí funcionan, de ver que realmente, bueno, pues hay que hacer un protocolo que realmente fortalezca al paciente. Y bueno, pues en otro estudio, estaban en un estudio controlado, aleatorizado, entonces pues, estaban viendo el tratamiento es individualizado o en grupo. Bueno, entonces ellos dicen que la terapia individualizada es mucho mejor. Ellos prefieren que el terapeuta esté pegado junto con su paciente, porque, bueno, tenemos diferentes grupos de edad y diferentes problemas. Recordar que el pensamiento subacromial, pues hicieron los estudios que han hecho, una vez que concluyen que hay pensamiento subacromial, vamos a encontrar que la heterogeneidad de la edad, pues también nos hace pensar que realmente el tratamiento no puede ser igual para todos, ¿no? No es lo mismo para el paciente de 30 años que el de 40, que el de 50, o el nadador que viene muy fuerte, pero bueno, tiene 25 años, ¿no? Entonces, realmente lo que ellos recomiendan es que, bueno, quizá hay que hacer una terapia individualizada. Obviamente los ejercicios de fortalecimiento tienen que llevarse a cabo y, bueno, en un principio evitar movimientos o restricciones al nivel de Tobeta a 100 grados, ¿no? Evitarle dolor al paciente, ¿no? Entonces, muchas veces, quizá el paciente quizá el paciente que viene por dolor de 25 años a lo mejor puede lograr sin problema levantar una polaina, no sé, hasta 90, 100, 120 grados sin problema, ¿no?
pero no si el paciente de 50 años que viene por dolor, ya tiene un dolor crónico, quizá tiene un desgarro. Entonces, el paciente, pues no le podemos poner el mismo ejercicio, y entonces eso es lo que requieren, le recomiendan que, bueno, el ejercicio es bueno, pero tiene que ser individualizado. Obviamente también dicen que la terapia de casa es buena, pero al principio tendrán que tener un adiestramiento o un fortalecimiento que lo lleven a cabo en las áreas de terapia física o de rehabilitación. Obviamente, ¿cuándo evalúan ellos estos pacientes? Los evalúan a las 5 semanas, a los 3 meses y al año. Entonces, la evaluación obviamente pues, se tiene que hacer 5 semanas o 2 meses, porque realmente antes no vamos a ver cambios en el fortalecimiento, si es lo que pretendemos. Y bueno, entender el fortalecimiento. ¿Qué vamos a fortalecer? Bueno, ya esta es otra imagen de un estudio reciente del 2020, bueno, de biomecánico. Entonces realmente nos explica realmente cómo nuestro factor, nuestro músculo que eleva un poco nuestro húmero y que lo trata, bueno, que de alguna manera hace que las fuerzas que actúan en el deltoides hacen este vector de fuerza y elevan nuestro húmero hacia el espacio, hacia el acromio, ¿no? Y esto puede ser un conflicto. Entonces tenemos que fortalecer nuestros músculos que contrarrestan estas fuerzas del deltoides, y entonces tenemos el subescapular, el infraespinoso, el redondo menor y el supraespinoso. Entonces esto es prácticamente nuestros vectores de fuerza. Entonces tendremos que estabilizar, tendremos que estar fortaleciendo estos grupos musculares. ¿Cómo? Bueno, pues eso ya lo tenemos que esto ya lo determinarán ustedes, cuál es el mejor ejercicio, qué tipo de ejercicio, si es isotónico, isométrico, si tiene restricción en el rango de movimiento, etcétera, para evitarle dolor al paciente y lograr un buen fortalecimiento. Y bueno, este es otro artículo también, ya este artículo ya es conocido por nosotros los ortopedistas, compara el tratamiento quirúrgico versus el conservador. La verdad es que no hay diferencia. La verdad es que un buen tratamiento conservador puede ser tan bueno como un tratamiento quirúrgico. No me acuerdo si en este artículo leí 50 y 50, pero es bastante bueno el tratamiento conservador, y muchas veces, al menos en el 50% de los casos, le resuelve el problema. Entonces, se evaluaron dolor y función del hombro, compararon cirugía más rehabilitación contra, al revés, rehabilitación solamente. 11 artículos revisados, el 98 el 2008, y publicado ya en el 2019. Y bueno, la evidencia sugiere que la terapia física basada en ejercicio se debe considerar como primera alternativa en el paciente con síndrome de pinzamiento subacromial. Entonces, conclusiones, bueno, pues tenemos el ejercicio bien llamado, supervisado, individualizado, creo que es la mejor opción para atender estos pacientes. El tratamiento quirúrgico, solamente por mencionar, tenemos abierto y artroscópico. Esta es la parte, es un poco simple. Sí, es simple. La verdad es que el tratamiento no es que no sea complicada la cirugía, pero bueno, es simple en el modo de entender. Entonces, ¿qué tenemos? Bueno, tenemos nuestro húmero otra vez, nuestro acromio, nuestra articulación acromio-clavicular. Y fácil, si tenemos nuestro acromion curvo o en el tipo 2, tipo 3, entonces tenemos que quitarle esto, ¿no? Que es lo que se ve en rojo. Entonces esto nos da un conflicto en el espacio del acromio, hay que quitarlo. Entonces, y finalmente también quitamos la articulación acromio-clavicular, no los ligamentos, pero es solamente la parte ósea la que nos está dando problemas. Y esta es la parte, este es el esquema de lo que es lo que hacemos. Y este es el esquema de la parte quirúrgica. Entonces aquí hacemos un abordaje superior en el hombro, la parte distal de la clavícula, hacemos la resección del cuello aquí y después volvemos a suturar lo que representa nuestro músculo deltoides para no quitarle la función importante que realiza. Y por la parte artroscópica es un procedimiento que también ampliamente utilizado, más costoso, pero bueno, entonces lo que hacemos aquí, metemos una fuente de luz y con una fresa para hueso empezamos a limar todo el problema, hacer pasar de ser un acromio en curvo, un acromio en garfio, entonces hacerlo totalmente plano y abrir este espacio. Y esto es lo que haremos en tratamiento quirúrgico, entonces que también tiene sus opciones. Conclusiones, bueno, el síndrome de pinzamiento subacromial es una patología frecuente y prácticamente lo podemos encontrar a cualquier edad. Se trata diferente y tenemos que individualizar. La omalgia es la tercera causa de consulta en ortopedia, entonces hay que tenerlo siempre presente. Y el síndrome de pinzamiento subacromial representa el 85% de los casos de omalgia. Entonces, prácticamente la mayoría de los pacientes que lleguen a su consulta por motivo de ortopedia y dolor de hombro serán síndrome de pinzamiento subacromial.
Es la tercera causa, por abajo de las lumbalgias y la rodilla. Entonces es realmente, me refiero acá a consulta ortopedia, es la consulta no traumática. Y etiología, hay que recordar, multifactorial. Habrá muchas cosas que ver, estudiar al paciente, sus hábitos, su trabajo, su hábito del ejercicio, su fortalecimiento, su postura. Entonces, todo tendrá cierto impacto, todo de alguna manera impacta un poco para el desarrollo de este problema. Entonces, tendremos que abordar todos y cada una de estas situaciones y corregirlas, por supuesto. El tratamiento conservador basado en el fortalecimiento debe ser la mejor opción. Si es individualizado, mucho mejor. El tratamiento quirúrgico se debe reservarse a los pacientes con mala respuesta al tratamiento conservador o cuando existen desgarros completos o rupturas completas, eso no cabe duda. Y en pacientes, bueno, los pacientes con mala respuesta o que se desesperan, que bueno, quizá no quieren aguantar ese lapso de 6 meses, también me parece una situación que también pues, habrá que respetar y el paciente será sometido a un manejo quirúrgico. Y bueno, esto sería todo. Muchas gracias.